Hola, mi nombre es María Fernanda Hernández Díaz. Soy integrante de el CIPAS Poetas Muertos versión 2.0 y voy a dar inicio a la explicación de la primera actividad, que es el plan curricular de los 3 trimestres. Este plan curricular está dirigido para grado quinto. En el primer trimestre trabajaremos el proyecto de aula llamado La Su Aventura. En este proyecto se trabajará en la competencia lectora con tipologías textuales tales como los textos descriptivos y los textos informativos. A través de la lectura de diferentes textos se busca que ellos descubran los diferentes animales que se encuentran en peligro de extinción. Las acciones del pensamiento que se tendrán en cuenta para la competencia lectora serán el describir y el informarse. En la competencia literaria se trabajará el género literario informativo. También se destacarán sus características principales mediante la búsqueda del tema central con la pregunta de ¿qué trata la noticia? Y la identificación de quién es el que está narrando y sus personajes. En el plan literario se propone el texto informativo llamado Animales en peligro de extinción, explicado a los niños, elaborado por Sandrine Silol. Y un pequeño video de YouTube hablando de las distintas especies que se encuentran actualmente en peligro de extinción. En la competencia escrita se trabajará la tipología textual mediante párrafos descriptivos, oración simple y las frases. La escritura creativa se motivará con la pregunta ¿cómo te imaginas el mundo sin animales? En la gramática se trabajarán los géneros, el sustantivo y el adjetivo, y se trabajará la ortografía con la consolidación de los acentos, las tildes, el uso de las mayúsculas y los diferentes signos de puntuación. En la competencia oral se trabajará el reportaje y el guión como tipología oral. Y en el saber ser se busca trabajar la parte de la ética de la comunicación, el respeto por el turno conversacional y la debida utilización de expresiones y gestos y una buena entonación para el propósito comunicativo. En el segundo trimestre se trabajará el proyecto de aula llamado Museo de las Letras. En la competencia lectora se trabajará mediante las tipologías textuales narrativas y líricas, como el cuento, mito, leyenda y la poesía. Aquí las acciones del pensamiento serán analizar, diferenciar y asociar. En la competencia literaria se trabajará el género literario narrativo y se observarán e identificarán las características principales como sus momentos. El tema central se trabajará con la pregunta ¿de qué trata cada texto? También se identificarán sus personajes principales y secundarios. Y en la parte del género literario lírico se trabajará la poesía, identificando sus características literarias como la rima, el verso y la estrofa. Aquí se escoge un plan literario para el género narrativo y el género lírico. Entonces en el narrativo se escogió el libro llamado Cuentos Clásicos de Susaeta Ediciones y Dioses, Héroes y Mitos de la Antigua Grecia, realizado por Jesús Cortés. Y en el género lírico se trabajará el texto Los versos del libro tonto por Beatriz Jiménez de Orí. Bueno, en la competencia escrita se trabajará mediante la tipología textual narrativa con párrafos narrativos que involucre la oración simple y la oración compuesta.
Y en la parte lírica se trabajarán con tipologías textuales como el verso, la rima, la prosa y el soneto. En la escritura creativa se motivará con la pregunta: ¿qué emociones o sentimientos evocan estos tipos de textos en ti? En la gramática se trabajarán los artículos, los verbos, los conectores de inicio, de secuencia y de cierre. Y en la ortografía se trabajará las formas de los verbos que no tienen G ni J en el infinitivo, como conducir, conduje y decir, y el uso de los signos de interrogación. En la competencia oral se involucrará la tipología de narración oral y la representación. Y aquí el saber ser se enfocará en el trabajo cooperativo. Y por último, en el tercer trimestre, en el proyecto de aula que se llama Explorando mi colonia y los cuentos, trabajaremos en la competencia lectora con tipologías textuales narrativas con el cuento. Aquí las acciones del pensamiento serán el analizar, rememorar, explorar, asociar y la creación de textos literarios. En la competencia literaria se trabajará el género literario narrativo con un análisis literario. Entonces acá en el análisis se harán preguntas como: ¿cuál es el tema del cuento? ¿Qué dice el cuento? ¿Cuáles son sus personajes? ¿Y cuál es la intención o qué es lo que nos quiere comunicar ese cuento? En este proyecto se trabajará en el plan literario el texto narrativo llamado Los tres lobitos y el cochinito feroz, de Eugene Trivizas y Helen Oxenbury. En la competencia escrita trabajaremos las tipologías textuales como el párrafo descriptivo, la oración simple y compuesta, y aquí también se trabajarán las estructuras del cuento. En la escritura creativa se motivará con la pregunta: ¿cómo terminará este cuento?, para motivarlos a esa creación literaria. Y en la gramática tenemos que vamos a trabajar los verbos y tiempos verbales y las categorías gramaticales y los debidos conectores para esa creación literaria. En la ortografía revisaremos el uso de mayúsculas y minúsculas, los signos de puntuación e interrogación. Y en cuanto a la competencia oral, acá se trabajará mediante conversatorios, exposiciones y tertulias, todo lo que tiene que ver con ese compartir de distintos cuentos y por supuesto, la creación de esos textos narrativos. Y por último, pues el saber ser aquí va a ser esa resolución de conflictos mediante esos conversatorios, el desarrollo de la creatividad, cuando mencionamos que se piensa crear textos narrativos, y el comprender el sentido de las discusiones para manifestar sus puntos de vista con respeto. A continuación damos inicio a la explicación de la segunda actividad, que es el proyecto de aula, con mi compañera Milagros Muñoz. Hola, mucho gusto. Yo soy Milagros Muñoz. Les voy a explicar, como decía mi compañera María Fernanda, el proyecto de aula. Entonces está dirigido para el grado quinto, para realizarlo en un trimestre. Aquí encontramos que aplica para otras áreas como son historia, lenguaje, arte y geografía. Tenemos un contenido significativo que se incremento vocabulario, creatividad en escenario, ubicación geográfica y oratoria. Encontramos unas competencias docentes que son la colaboración, comunicación, pensamiento crítico, creatividad e innovación. En el contexto del proyecto como tal se presenta generar en el aula un espacio de división por grupos donde los estudiantes deben escoger entre un mito, cuento o leyenda, siendo ellos partícipes de la investigación, exploración e historia de esta.
Como tal, las van a recrear por medio de maquetas y un guía turístico contará la historia de cada uno, explicará a sus compañeros, ganando un premio a la mejor maqueta según su investigación. Tenemos una pregunta guía de motivación, es ¿qué curiosidad podemos encontrar en la tradición narrativa colombiana? También tenemos el evento de presentación que se va a realizar de la siguiente forma. Será presentado por los estudiantes de grado quinto y para grado quinto, y durante la actividad se pretende que el guía turístico pase por cada una de las maquetas y sus creadores expliquen cada una de ellas y la historia de la misma, dependiendo del texto que ellos hayan escogido. Los productos son el individual. Cada estudiante debe generar una cantidad de emociones obteniendo aprendizaje significativo a través de la adrenalina, curiosidad, emoción, toma de decisiones y solución de problemas, mejorando así su comprensión de lectura, comunicación y la oratoria. Tenemos unos contenidos y competencias específicas que se evaluarán lo que es el saber ser, saber leer, saber escuchar, saber hablar, comunicarse, el respeto, comprensión de lectura, la creatividad y manejo de escenario. Y el producto en equipo es el Museo de las Letras, donde se dará lugar a las experiencias de trabajo en equipo, desarrollando la comunicación, la toma de decisiones, el facilitar la construcción de conocimiento, reconocimiento de compañeros y reconocimiento de competencia solidaria del estudiante. Aquí también vamos a encontrar contenidos y competencias específicas que se evaluarán como el trabajo colaborativo, el saber hacer, el respeto y la tolerancia. Vamos a encontrar una audiencia pública donde están los estudiantes de grado quinto, docentes y directivos. Tenemos también unos recursos necesarios que son las personas, instalaciones, estudiantes, docentes y el aula de clase. En el equipo encontramos altavoces y micrófonos. También vamos a encontrar los materiales que cada estudiante requiere, cada equipo requiere para realizar su respectiva maqueta y la decoración del escenario. Métodos de reflexión que encontramos es el diario con una bitácora de aprendizaje y la encuesta. Aquí tenemos también en productos finales, individuales y grupales. Para el resultado de aprendizajes y metas se realizará una bitácora de participación en el museo en donde cada estudiante tendrá que registrar lo aprendido en su recorrido por el museo y se realizará una encuesta con la cual se podrá elegir el ganador de la actividad. En la evaluación de control, en la parte de la bitácora, encontramos que por medio de la bitácora y la revisión de las encuestas se evidencian los aprendizajes contenidos por los estudiantes durante la actividad y así poder considerar la evaluación de cada uno de los puntos de la actividad. Y en las estrategias de instrucción, para todos los participantes, los docentes deben tomar la moderación, la actividad y deben guiar a los estudiantes en cada uno de los procesos del proyecto. ¿Listo? Hola, Hola, mi nombre es Jessica Romero. En este momento quiero darles a conocer la secuencia didáctica de lectura seguiremos trabajando con el mismo programa trimestral, el Museo de las Letras. Nuestro tema transdisciplinario será reconocer nuestra cultura. Nuestra idea central será: en Colombia hay muchos cuentos, mitos y leyendas, en donde la población no diferencia la estructura de estas. Las preguntas que más adelante tendrán que responder los estudiantes serán: ¿qué pasaría si desaparecieran todos los cuentos, mitos y leyendas? ¿Cómo podrían estos géneros literarios mejorar nuestra realidad cultural? Los estudiantes deben tener 4 habilidades, que será comprender, saber, hacer y valorar. A comprender tenemos conceptos claves como lo que son la responsabilidad, la cooperación y la investigación. Los conceptos asociados serán los géneros literarios como narrativo, cuento, leyenda y mito. A saber, deberemos saber las líneas de indagación, en este caso cuentos, leyendas, regiones, cultura y el museo. Las habilidades tendremos en este momento 3, que será la comunicación, la investigación y la autogestión. La comunicación para la exposición oral de cada texto escogido,
la lectura del plan literario, la escritura del texto expositivo, y en la investigación veremos la exploración, selección de textos, exploración de culturas y regiones, ubicación y ubicación en el mapa geográfico. Tercero, autogestión. Entonces, en la autogestión, cada grupo seleccionará el texto, asignará los roles, harán un trabajo colaborativo, la exploración de materiales, la planeación y elaboración de la maqueta y la organización de recorridos. El perfil del estudiante deben ser líderes, responsables, indagadores, reflexivos, creativos, tolerantes y respetuosos. Esta secuencia se hará por etapas. Entonces, entre las etapas de la unidad de indagación encontraremos la primera, que es la provocación y exploración. Entonces, esta tiene 3 ítems. En el primero, los estudiantes, junto con el acompañamiento de sus profesores, organizarán los equipos de trabajo para el trimestre. Segundo, los estudiantes verán videos de los distintos textos y book trailers. Tercero, los estudiantes seleccionarán el texto con el cual participarán en el museo con la maqueta. La segunda etapa de indagación será la experiencia de aprendizaje, en la cual esta comprenderá 8 ítems. En el ciclo 1, veremos la provocación y la exploración de videos. Ciclo 2, investigación, lectura de obras literarias. Tercero, investigación y selección de la obra que se representará en el museo. Cuarto, revisión y selección de materiales para la maqueta. Quinto, elaboración de la maqueta. Sexto, escritura del guión de la exposición en el museo. Séptimo, decoración del stand y museo, decoración en el aula. Octavo, presentación del producto final en el trimestre. Como productos finales obtendremos la maqueta y la exposición oral, y a continuación la secuencia didáctica de escritura. En esta secuencia continuaremos con nuestro Museo de las Letras, donde nuestro tema transdisciplinario sigue siendo reconocer las estructuras de los textos, y acá las preguntas a responder serían: ¿te animarías a crear una versión propia de algún tipo de texto narrativo? ¿Cómo podríamos reconocer los tipos de textos y sus estructuras? En este también veremos una serie de etapas. Iniciamos por provocación y exploración con 4 términos. Primero, los estudiantes, junto con el acompañamiento de sus profesores, organizarán los equipos de trabajo para el trimestre. Segundo, los estudiantes verán videos de los distintos textos sobre cuentos, mitos y leyendas. Tercero, los estudiantes escribirán, el texto narrativo, bien sea cuento, mito o leyenda, con el cual participarán en el museo. Cuarto, análisis argumentativo del escrito por parte de los estudiantes. Continuamos con la etapa experiencias de aprendizaje, donde veremos en el ciclo 1 la provocación y la exploración de videos. Ciclo 2, investigación y lectura de obras literarias. Ciclo 3, investigación y elaboración de texto narrativo que se presentará en el museo. Ciclo 4, analizar, identificar y argumentar el texto narrativo desarrollado previamente por los estudiantes. Ciclo 5, presentación del producto final, sustentación escrita y oral a través de medios audiovisuales que den cuenta de la tesis, razón, evidencias, argumentaciones y conclusiones. Y como productos finales obtendremos el texto narrativo, un texto argumentativo y la sustentación y presentación a través de medios audiovisuales. A continuación veremos la escala de evaluación. Bueno, entonces, en nuestro proceso de evaluación, teniendo en cuenta ya nuestro proyecto de aula y nuestras secuencias didácticas de lectura y escritura, que se basan en el proyecto del Museo de las Letras, observaremos logros como la comprensión, en el cual busca trabajar y desarrollar la habilidad de argumentar
a partir del análisis de textos narrativos y también busca la comprensión de textos argumentativos y narrativos. Aquí se trabajará la lectura y la literatura. Entonces, en las instancias de evaluación de la comprensión se trabajará el taller de forma individual. Esta se evaluará con el método de heteroevaluación y se hará una retroalimentación. Aquí los criterios de evaluación son: identifica las características y estructuras de los textos narrativos, analizando su intención comunicativa. Aplica las habilidades de justificar en los textos la comprensión y el análisis de manera argumentativa y narrativa. Y analiza y comprende la intención de los textos argumentativos y narrativos. Otra de las instancias de evaluación son la evaluación sumativa del plan literario. Entonces, en esta ocasión se escogió el texto llamado Cuentos Clásicos de Susaeta Ediciones. Aquí será una lectura y un análisis de forma colaborativa y será evaluado con el método de coevaluación. Entonces, los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación serán si cumple y si identifica las características de los textos argumentativos y narrativos, analizando su intención comunicativa, identifica elementos, intenciones y estructuras de esos textos y analiza y comprende las obras del plan literario que se trabajarán. Y en cuanto a la evaluación de habilidades sobre la comprensión lectora, se hará de forma individual con una metodología de evaluación con un 50% autoevaluación y un 50% heteroevaluación. Entonces, aquí en los criterios de evaluación se busca que identifique la información que esté implícita y explícita en los textos argumentativos y narrativos y que tenga en cuenta esa información teniendo en cuenta sus estructuras y sus características. Verificar si emplea algunas estrategias de comprensión lectora como la lectura en voz alta, la relectura y el desarrollo de mapas o lluvia de ideas. Y analiza, diferencia y argumenta opiniones de hechos y temas específicos. Bueno, también encontramos en la producción textual. Aquí vamos a evaluar que escribe párrafos informativos, expositivos, argumentativos y narrativos, atendiendo a principios gramaticales y ortográficos, evidenciando coherencia en sus ideas y participando activamente en el museo. Se va a revisar la producción escrita de párrafos expositivos, informativos, narrativos y argumentativos mediante exposición oral y se va a hacer una evaluación colaborativa docente en un 50% de heteroevaluación y un 50% de coevaluación. Los criterios que vamos a tener en cuenta, que se van a tener en cuenta, redacta, revisa y reescribe párrafos expositivos, informativos, narrativos y argumentativos a partir de la identificación de estructuras. Domina y aplica en la escritura de sus textos el uso de las reglas ortográficas, gramaticales y referenciales. Participar y proponer ideas en espacios creativos atendiendo a las características y al propósito comunicativo de la construcción de textos argumentativos, narrativos y expositivos. La participación en el Museo de las Letras se va a calificar se va a hablar de forma colaborativa, en donde vamos a tener un 60% coevaluación y un 40% heteroevaluación. Aquí los criterios van a ser: participa en el museo ajustando la entonación, el tono de la voz, los movimientos corporales, los gestos y la situación comunicativa específica. Y reconoce la función que cumple el museo para preparar y desarrollar un tema determinado. También se va a tener en cuenta la producción escrita según las estructuras narrativas y argumentativas, que va a ser una evaluación individual bajo heteroevaluación.
Y aquí los criterios van a ser: organiza su texto cumpliendo con los criterios establecidos, manejo de espacio, ortografía y caligrafía, desarrolla la producción textual en la fecha establecida y escribe diferentes tipos de párrafos teniendo en cuenta su estructura. Como final veremos la autoevaluación, donde tendremos unos criterios de éxito en el proceso de aprendizaje trimestral, donde el estudiante tendrá una serie de criterios coherentes para poderse dar su calificación final. Estos criterios son una serie de preguntas como: ¿fortalecí mi habilidad de justificar información relevante en producción oral y escrita? ¿Comprendí las características literarias y la intención comunicativa de textos narrativos, argumentativos, informativos y expositivos? ¿Realicé el proceso de planeación, ejecución y reflexión sobre párrafos narrativos, argumentativos, expositivos e informativos, cumpliendo con la intención comunicativa y teniendo en cuenta las diferentes normas ortográficas, gramaticales y de caligrafía? ¿Participé adecuadamente en el museo? Y tendremos unos criterios de éxito actitudinales. Entonces, estos serán: presenta con puntualidad y calidad las asignaciones de clase y extraclase, participar en las clases y talleres de lectura desde el inicio hasta su finalización, mantener durante las clases actitud positiva, participativa y escuchando con respeto las opiniones y puntos de vista de los demás y manteniendo el turno conversacional, realizar de manera activa la toma de apuntes durante el desarrollo de las clases, mantener los cuadernos, carpetas, portafolios y diarios de forma organizada, atendiendo a las directrices de cada asignatura, realizar de forma oportuna las correcciones y retroalimentaciones dadas por los docentes a las distintas producciones académicas, aprovechar de manera óptima los espacios de clase, trabajando con compromiso y responsabilidad el desarrollo de las actividades propuestas, participar activamente en producciones de carácter colaborativo, realizar los trabajos y evaluaciones de manera independiente y autónoma. Y bueno, los criterios serán como sí, no y está en proceso. Y creería yo que ya con esto pasamos a la reflexión. ¿Continúas, Mafe, por favor? Bueno, ya habiendo explicado y a ver, después de haber visto y detallado cada concepto y cada parte que se trabajará en los distintos, en las distintas actividades ya mostradas, se puede llegar a una reflexión en donde se considera que para realizar cualquier actividad en el aula o fuera de ella, es necesario realizar una secuencia intercedida por una provocación inicial, para que así los estudiantes logren motivarse a hacer una participación activa y con un entusiasmo que propicie esas actividades eh, y que se desarrollen de una manera óptima para que se dé un aprendizaje significativo dentro de aula y también para la vida de cada estudiante, en donde ellos también puedan ser capaces de aportar a esas problemáticas de su entorno con unos argumentos propios y concisos. También podemos llegar a la conclusión de que es muy importante tener en cuenta que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje diferente y como docente se debe tener la habilidad para diferenciar estas distintas situaciones y en el momento dado caso llegue a darse, cambiar de metodología y de estrategias logrando un equilibrio entre los aprendizajes de ellos. Bueno, también consideramos que es importante desarrollar en el aula un ambiente investigativo donde los estudiantes puedan ser capaces de apropiarse de las actividades
de los aprendizajes, de las experiencias y dando lugar a un trabajo colaborativo con entusiasmo y no un trabajo obligatorio o obligado. Con esto sería todo. Muchas gracias.